El panafricanismo, sus orígenes. Para poder hablar en sí de los orígenes del panafricanismo, es importante partir desde su definición etimológica, la cual la terminología pan significa aquello que es en su totalidad y africanismo significa el acto de voluntad que comprende la deliberación, decisión y ejecución africana, dando así el origen de este término dentro de las corrientes filosófico-políticas historicistas del siglo XX, referentes al destino de los pueblos y la necesidad que tuvieron a la unidad de grandes conjuntos culturales, o también llamados naciones naturales, como un punto de partida del expansionismo imperialista occidental. Es así que ya se puede dar una conceptualización del panafricanismo como tal, la misma que significa un movimiento, corriente política, filosófica, cultural y social que incentivaba al hermanamiento africano, es decir, a la Unión Africana, incentiva al derecho de las personas africanas y a la unidad de África bajo un Estado único y soberano, como también se puede entender la unión entre los diversos estados que fueron surgiendo al calor de la emancipación africana. Es así que se puede hablar ya de sus orígenes, ¿no? Que ha tenido dentro de los hechos suscitados para que así surja el panafricanismo. Por lo que desde sus inicios, los cuales han sido a comienzos del siglo pasado, el panafricanismo maduró de una simple manifestación de solidaridad fraternal entre afroantillanos de la lengua inglesa y los de los Estados Unidos, al convencerse, ¿no?, de la necesidad del retorno de los afrodescendientes del mundo a la madre negra, es decir, al continente africano, tejiendo sólidas redes de cooperación entre los afrocaribeños y los africanos que proporcionan diversos encuentros, ¿no? Posteriormente, el movimiento comenzó a reclamar el fin del colonialismo y de la opresión al negro, donde fuera que estuviera sometido. Es así también que estas ideas panafricanas comenzaron a circular a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Y estas fueron principalmente lideradas por los africanos del hemisferio occidental. Es decir, los primeros panafricanistas más importantes fueron Martín Delay, Alexander Crummell, ambos afroamericanos, y Edward Blyden, un antillano. Pragmática se confrontan las peculiaridades de todo un conjunto de naciones. Enormes conjuntos diferenciados no parecen dispuestos a la unificación, ya que no se sienten continuamente como elemental. Las naciones emergentes desconfían de tener que acarrear todo el peso del desarrollo africano, y a partir de las naciones pobres, sectores temen ser políticamente exterminados. Otra problemática del panafricanismo se refiere a la manera de lograr el propósito de la Unión Africana. Mientras tantos autores como Ali Mausri proponen el expansionismo interno de las naciones más pujantes para integrar a los microestados. Políticos como el fallecido Muammar Gaddafi, ex líder de Libia, proponían avanzar con el plan de USA africano de Noume Nkrumah, unificando los estados existentes en la actualidad, haciendo un solo país enorme. La corriente mayoritaria, sin embargo, parece abogar por una incorporación regional económica para entrar a la unión política siguiente, lo que no esconde la cierta imitación que la Alianza Africana hace de la Alianza Europea, hecho que irrita a los intelectuales panafricanistas que buscan originalidad política. El panafricanismo contemporáneo denota la lentitud y la burocratización del panafricanismo, que tras de la creación de la Unión Africana no parece abordar las cuestiones claves: la soberanía artificial heredada por las potencias coloniales. En las comunidades africanas sigue viva la llama del panafricanismo, con las lógicas especificadas propias de cada lugar. De este modo, actualmente es Europa, y es especial en los países como Reino Unido, Francia y España, lugar donde el panafricanismo experimenta un resurgimiento.
Continuando con los aspectos importantes del panafricanismo, en primera instancia este movimiento ha sido elaborado en casi su totalidad a mediados del siglo XIX por descendientes negros esclavos procedentes fundamentalmente de África, asentados en los Estados Unidos de América y todo el Caribe, así como por negros que nacieron en África a partir del siglo XX. Los factores importantes para su surgimiento y tendencias tienen que ver con que la razón de ser, el esclavismo occidental y la explotación de las personas de raza negra tanto como América y en África. La presencia de Estados Unidos en Gran Bretaña hacia los esclavos negros, posteriormente libertos. La actividad y surgimiento de intelectuales descendientes de los esclavos africanos. Existen antecedentes que en este movimiento con diversas variantes se manifiesta desde los principios del siglo XIX, en 1869 en la isla caribeña de la Trinidad, entonces colonia británica, J.J. Thomas escribió un tratado que rebatía los argumentos que existían en el mundo anglosajón, que argumentaban que las personas negras no podían autogobernarse. Las inquietudes de Thomas sobre el tema fueron acogidas por varias personas de raza negra y diferentes sectores. Aquí es donde entró el abogado y escritor conservador trinitario Henry Silbert Williams, residente en Gran Bretaña, especialista en la defensa que tomó el caso. Con esta motivación, Williams organiza en 1897 la Asociación Africana, factor que posibilitó la celebración de la primera conferencia panafricana en julio de 1900. Esta primera conferencia en 1900 participaron 30 representantes africanos y descendientes africanos del sur de África, Liberia, Estados Unidos y el Caribe. Los objetivos de esta conferencia eran asegurar los derechos civiles, entre otros más. El problema del americano negro trasciende hasta convertirse en una cuestión racial, social y política, que aún hoy se sigue sin resolver. Los negros obtienen en 1868 los derechos civiles y en 1870 el derecho al voto. Sin embargo, las restricciones del derecho al voto y la segregación mantienen los negros como clase social relegada. Se destacó dentro de estos activistas pro-abolicionistas un nuevo nacido libre, padre africano y madre ameridiana, Pulkoff, en 1815. De esta nueva clase social surgieron algunos voceros del seguimiento de la hermandad social y que se desarrolló desde el inicio de entre estos y culminó con la creación del movimiento de Retorno a África. En síntesis, estos son los antecedentes de la Sociedad Americana de Colonización que fundó la República de Liberia. El panafricanismo y sus objetivos. Hay que empezar aclarando que este es un movimiento político, filosófico, cultural y social, y buscaba la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo un único Estado soberano, para todos los africanos, tanto de África como de las diásporas africanas. Aquí existe una teoría panafricanista que fue elaborada principalmente por africanos de la diáspora americana, descendientes de personas esclavizadas, como William Edward Du Bois o Marcus Garvey, entre otros. En el año 1900, los objetivos de la primera conferencia del panafricanismo eran asegurar los derechos civiles y políticos para los africanos y sus descendientes alrededor del mundo, motivar a las personas africanas donde estén a llevar a cabo proyectos educativos, industriales y comerciales, mejorar la condición de los oprimidos negros en África, América y el Imperio Británico, así como otras partes del mundo. En la actualidad, el panafricanismo ha tenido otro rumbo. Es así que uno de los líderes, Kemi Seba, tenía como único objetivo conseguir la soberanía de los países africanos de habla francesa en el siglo XXI. Principios del panafricanismo. Entre el panafricanismo se pueden encontrar principios como los siguientes: garantizar los derechos civiles y políticos de los africanos y sus descendientes en todo el mundo, favorecer las relaciones amistosas entre las razas caucásicas y africana, animar a los africanos de todas partes a desarrollar empresas educativas, industriales y comerciales, acercarse a los gobiernos e influir en la legislación de acuerdo a los intereses de la raza negra, mejorar la condición de los negros oprimidos en todas las partes del mundo. Además de los anteriores principios, también el panafricanismo describe principios bajo los que los africanos y afrodescendientes deben ser gobernados, entre ellos la libertad de religión,
el derecho a educación y salud, la abolición de la esclavitud, el no acabar con los recursos naturales, el derecho de los africanos a participar en el gobierno. Además, en la Caguanza, una fiesta que tiene bastante influencia panafricanista, se hace mención a los 7 principios de la herencia africana, que Karenga describió como una filosofía africana comunitaria, los cuales al estar relacionados con una fiesta bastante influenciada por el panafricanismo de la época, como que el promotor de esta celebración sirve para dar una mejor idea acerca de los principios que promueve el panafricanismo, los cuales son unidad, luchar y mantener la unidad en las familias, en la comunidad-nación, autodeterminación, definirse como ellos mismos, nombrarse, crear y hablar para ellos mismos, construir una comunidad unida y hacer de los problemas de los hermanos y hermanas problemas de todos, en lo que se refiere al trabajo colectivo y responsabilidad, cooperación económica en construir y mantener sus propias tiendas locales y todo tipo de negocios y sacar beneficios conjuntos, la creatividad de hacer lo más que se pueda dentro de lo posible con el propósito de embellecer su comunidad y beneficiarla, y la fe en creer con su corazón en su gente, en sus padres, en sus profesores, en sus líderes y la rectitud y la victoria de su lucha. Críticas internas del panafricanismo. Los grupos principales de crítica ha tenido el panafricanismo han sido dirigidos contra su filosofía y contra su política. En el primer grupo tenemos el grupo práctico. Incide en la imposibilidad de lograr la unidad africana debido a la diversidad sociopolítica del continente. En el segundo grupo tenemos el grupo crítico. Afirma que el panafricanismo es una ideología nociva para África, puesto que se relacionaría con una forma de esencialismo, en el cual no puede entrar, ya que su variada cultura en su extenso territorio no puede ser sintetizado en un mismo lugar.